oye, vamos al lío. Que Venga, vamos al vaya lío. temas escogido, Ale, para Hombre, es hablar que estamos en conmigo. semana electoral, entonces a mí me apetecía hablar un poquito de Tiene cómo elegir sentido. candidatos. A mí me Tiene, parece tiene- un tema práctico. tiene sentido. Oye, ¿y cómo elegir candidatos? Bien, bueno, yo voy a aportar un pequeño granito de arena. Esto es algo muy particular, ¿no? Por encima de todo diré que lo importante es participar, ¿eh? Así Sí. que son las reglas que nos hemos dado un poco para participar de la toma de decisiones, ¿eh? Y para mejorar las cosas. Entonces, oye, lo bonito es tomar parte. Ya te digo. Y yo, bueno, voy a aportar alguna ideita que a mí me gusta y que puede ser útil. Yo, sobre todo, parto de la premisa, me gusta verlo así y mucho más en la política municipal, que es la que se pone en juego este próximo fin de semana. Eh, Creo que lo bonito sería encontrar personas que sean o que consideremos fiables, de alguna manera, que persigan el bien común por encima del bien propio, ¿no? Yo con eso ya me daría por satisfecho, ¿no? Si el que sale en mi localidad tiene esas características, casi que me importa un poquito menos la ideología que ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ese será el reto, ¿no? Cómo localizar a esas personas que puedan ser fiables, ¿no? Es que muchas veces desde la comunicación tú cuentas tu proyecto y los cuentas no para ser notorio, que también, sino para ganarte la confianza de la gente. Pero en política yo creo que hay un descrédito importante. Yo no sé cómo haces tú para encontrar a esas personas fiables. ¿O cómo nos propones Mm. que busquemos o que decidamos si una persona merece confianza o no? Sí, yo creo que las hay. Por encima de todo, esto creo que existen, Pero ¿eh? eso es porque eres Igual, buena lo que gente, pasa es Ale. que suelen estar un poquito escondidas, ¿eh? Puede ser. Entonces está guay el hacer el esfuerzo por ver, oye, ¿qué me puede ayudar a identificarlas, ¿no? Doy algunas ideas, ¿eh? Esto no Vale. son verdades absolutas ni mucho menos. Y mi enfoque va desde la disciplina en la que yo trabajo en comunicación, que se llama la pragmática de la comunicación, que esta disciplina se centra en estudiar el efecto real del lenguaje, ¿no? Es decir, mi comunicación tiene valor tanto en cuanto genera un impacto, ¿no? No es tanto lo que yo quiero comunicar como el impacto real que eso genera, ¿no? Y nosotros nos damos cuenta de que de los dos niveles en los que transcurre la comunicación habitualmente, que es el nivel del qué, nivel del contenido, lo que te quiero decir, mi argumento, ¿eh? Y el nivel del cómo, que es la manera en la que yo te lo digo, la manera de hacer que tengo, la manera de relacionarme contigo que yo tengo, el cómo genera mucho más impacto. Ese efecto del que hablo de la comunicación está mucho más en el cómo que en el qué, ¿no? Desde la pragmática de la comunicación lo vemos así. Entonces, mi propuesta hacia la política, hacia esta elección de candidato, iría un poco por ahí, ¿eh? Lo que propongo es que, por un rato, en vez de fijarnos mucho. Ale. Sí, uy, me he quedado ahí Reinicia congelado la y además con cámara, mala sí. cara. De Ah, aquí voy fíjate a que te lo he salir, dicho, de ¿eh? aquí voy a sacar un meme. Ah, vale, Dale, vale, ya ya he vuelto, está. ya he vuelto. Si es que mi cámara a veces está un Lo hemos poco hablado, lo ahí. hemos hablado. Bien, pues eso que te decía, ¿no? Que aplicado a la política, la propuesta sería, vamos a, por un día al menos, fijarnos un poquito menos en el qué serán, pues, oye, mis propuestas de gobierno, mis argumentos, mi ideario político. Vamos a dejar eso un poquito a un lado y vamos a fijarnos en el cómo, que en el caso de la política sería cómo yo, como político, me relaciono con los demás, cómo yo me comporto, cuál es mi manera de hacer, ¿no? Eso sería un poco el esquema que vengo a plantear. Vale. Y cómo... ¿Cómo le metemos mano, no? cómo no? Sí. A mí hay una cosa, ¿eh? El que me parece importante. O sea, el que me cuentan me parece muy Sí, importante. Pero esos temas ya los tengo claros. Y además en tiempo electoral, probablemente el qué o el qué, ya sé lo que me van a contar. Más allá de que me sí, van a hacer una acera nueva o un parque enfrente de casa, que estamos en elecciones. Pero eso sí es. es cierto que la gente no se fija en el cómo. Entonces, ahí te pregunto, ¿cómo me fijo en el cómo? ¿Cómo nos fijamos O en el sea, ¿qué es cómo? eso? Sí, mira, es muy interesante por esto que tú dices, ¿no? Fíjate que el qué voy a peatonalizar esta zona de la ciudad o voy a potenciar esta zona industrial o voy a construir 10.000 viviendas, ¿no? El qué, con el qué es fácil engañar, porque el qué lo gestionamos de una manera consciente. Entonces son palabras y esas palabras, bueno, pues serán verdad o mentira. En algunos casos más verdad o menos verdad, ¿no? El cómo, la gracia y el poder del cómo es que es más difícil de manejar porque por lo general lo gestionamos de una manera inconsciente. Entonces, claro, si me fijo en el cómo, estoy viendo más la verdad
de la persona, ¿eh? Y de alguna manera el cómo es una manifestación de la intención que uno lleva, ¿eh? Entonces, bueno, ¿cómo nos fijamos en Vale, el cómo? eso. Yo he seleccionado ahí cositas. Aterrízame un poco todo esto, vale. Eso Vamos a es, lo eso es. concreto. Mira, voy a saco, ¿eh? La primera que he escogido es algo que creo que es muy significativo. ¿Cómo es la relación del político con sus rivales? ¿Eh? Que nos fijemos un poquito en, oye, ¿cómo yo veo a mi rival? Hay políticos que tú notas claramente que enfocan al rival como el enemigo, ¿eh? Y me parece una visión muy, muy pobre, ¿no? Porque, o sea, el pensar que uno solo, un solo lado del tablero puede sacar adelante los problemas tan complejos que tenemos, me parece de iluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, fijémonos si nuestro político reconoce en alguna ocasión algo bueno del rival. Sería bueno. No hay muchos, ya te digo, no hay muchos, pero algunos hay. Sí. Hay algunos que lo hacen, ¿no? ¿Cómo hablan del rival, ¿no? Hay ataques personales oye, se cuidan en su manera de referirse al contrario. Yo me empezaría fijándome por ahí, me dice mucho, ¿no? El que va a la política como a una pelea, a mí ya no me parece No te da tan tanto. interesante, no tiene un buen cómo. ¿Eh? Pues sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que si me dices eso, que conste que en mi cabeza ya hay partidos, o sea, más que personas, lo asocio a dinámicas de partido, ¿eh? En muchas veces. Sí, es una dinámica general, ¿eh? En la política y casi te diría que en la sociedad. Tampoco le echaría yo a los políticos la culpa de todo. Somos todos un poco así. Y creo que debemos trascender un poquito a los partidos y mirar un poco más a las personas, ¿eh? Porque dentro de los partidos hay una tendencia general, pero si te fijas, en algunos partidos hay algunos Sí, que tipos son que son interesantes, algunas especialmente... tipas que son interesantes, ¿eh? Exacto. Venga, alguna Mira, otra cosa más. que me gusta fijarme es cómo cuidan la palabra, la importancia que le dan a lo que dicen. Hay mucho político que se le nota que dice lo primero que se le viene a la cabeza, o incluso que busca provocar con lo que dice, busca más el titular, que un poco, incluso, aunque peligre la velocidad o la sensatez de lo que dice. A mí me gusta mirar un poquito la elegancia con la que uno dice las cosas, ¿no? Cuando lo estamos escuchando y sentimos un poquito de vergüenza ajena, o sentimos que se está pasando, o sentimos que ha exagerado, que se ha excedido, en ese cómo también percibo que es una persona que no cuida, no le da valor a lo que dice. Mira, Ale, tú y yo estamos cruzando la península entera. Pero tú estás en Málaga y yo estoy Sí. en Bilbao. En Bilbao nos pasa algo que a mí personalmente me cruje mucho. Cuando dices el qué dice y cómo lo dice, a mí me parece que hay muchos políticos que vienen a Bilbao para hablar de Madrid, a la gente de Madrid. Es algo terrible, o sea, me repatea el hígado, ¿no? Es decir, Claro. en unas elecciones municipales que venga, bueno, más allá de que el Partido Popular ha llenado las listas de candidatos de Madrid al ayuntamiento. ¿Tú sabes que en el ayuntamiento de Bilbao se presenta Ayuso, por ejemplo? ¿Qué te parece? Es de Ayuso. Sí, o sea, es decir, pero lo que me repatea es pues que alguien venga aquí a hacer política pensando más en las elecciones generales del futuro que en las Sí, elecciones municipales de aquí. Entonces, el que dice, cómo lo dice, la credibilidad me parece relevante, pero claro que también, sí. pero también Mira, saber un poco todo esto. total, total. Yo lo noto mucho en esa desconexión. Se percibe también como síntoma de que hay poca escucha, ¿verdad? Eh, Absolutamente ninguna. sí, Es decir, vemos políticos, me da mira, igual lo esto es que tú... fácil de identificar. Es muy fácil, me da igual lo que tú quieras porque yo vengo a contarte esto, porque no te miro a ti, te hablo a ti, pero se lo estoy contando a todos mis seguidores a 500 kilómetros a 400 y pico Eh, kilómetros de distancia. Es terrible esa sensación. exacto. He venido a hablar de mi libro, A ¿no? hablar de mi libro, sí. Oye, venga, Eso, cuéntame alguna más. eso. Me Pues hablas de bueno, la capacidad de escucha. la escucha. Políticos que vas a encontrarte que interrumpen mucho al otro o que van acelerados en su manera de conversar con un periodista o en un debate, ¿eh? Sin embargo, hay otros políticos, me encuentro poquitos, pero que tienen una capacidad de escucha potente. Tú los ves que van a cualquier acto, a cualquier asociación, y, hostia, y más que dar su chapa, están preguntando, están escuchando, se paran, prestan atención. Hostia, esos me gustan. ¿Eh? Sí, Los tipos que están en sí, esa sí. clave, conozco algunos, me gusta mucho. ¿Eh? Me gusta mucho también cuando veo algunos, y estoy muy poquitos, que tengan capacidad para llegar a acuerdos. ¿Eh? Aquí estamos ahora Ya. mucho con, venga, formación en debate, escuela de debate y tal. Debatir ya sabemos, tía, lo que nos hace falta es ponernos de acuerdo, no Sí, ganar al otro, ¿no? Esa gente que es capaz de involucrar
a otros partidos o incluso involucrar a la oposición si están gobernando para llegar a un acuerdo y que ese acuerdo pese. Aquí en España hemos tenido ejemplos buenos de grandes acuerdos. Es que es que la política es eso. Llevamos Claro, unos años en las que el único objetivo pasa por conseguir mayoría absoluta para dominar, para gobernar en solitario. De hecho, recientemente hemos tenido elecciones que se repetían porque no tenían capacidad los partidos de llegar a acuerdos. Y dices, pues si no sabes llegar a acuerdo, ¿para qué te metes en política? Cuando es el arte de la negociación. total, pero es que es de ilusos porque los problemas que tenemos que son tan gordos y tan complejos, ¿cómo esperamos solventarlos nosotros solos, por nosotros mismos, en nuestro lado? Es que no tiene sentido, ¿no? Hay un tema en la capacidad de llegar a acuerdos que es, si no tienes capacidad de llegar a acuerdos, no tienes capacidad de entender lo que le preocupa a la otra parte. Claro. Porque a veces ni tienes capacidad de hacer renuncias. ¿Vale? O sea, tú solo sabes jugar al balón como en el tiki-taka. Pero es que en la vida hay muchas formas de jugar al fútbol. Hay muchas Total. formas de gobernar un país. Y si no eres capaz de entender lo que le preocupa al otro y no eres capaz de entender sus objetivos e intenciones y si no eres capaz de renunciar a parte de tu estilo para alcanzar un acuerdo que sea bueno para todos, eh, ¿qué te queda? Pero es que esto que te digo, ¿vale? También yo lo asocio más a unos partidos que a otros. Lo que pasa que en política ahora lo asocio, la falta de llegar a acuerdos la asocio a muchos partidos. Mucho, ¿Qué pasa? la mayoría, la mayoría. A muchos. Mira, ahora que dices lo de la pelota y el Sí, mover la pelota, otra cosa que creo que define un buen cómo, para mi gusto, en política, es ese político que le da importancia al equipo. ¿Eh? sí. ¿Cuántas candidaturas ultra personalistas tenemos en las elecciones? ¿No? Y de nuevo vuelvo a ser iluso. El pensar que yo solo, con mi talento, voy a ser capaz de tomar las mejores decisiones para un municipio no tiene sentido. Me gusta ese político que es capaz de generar un equipo diverso y que Absolutamente. además pone el acento en ellos, ¿no? Oye, pues esta propuesta la he trabajado y la he trabajado con este equipo de personas y la persona que va a dirigir, yo qué sé, la cultura de aquí de Málaga va a ser esta en concreto, ¿no? Y no estoy solo yo, ¿no? Eso también Sí. creo que es significativo, ¿no? De Es un muy buen cómo. interesante. Son cosas que no nos fijamos. Nos queda un minuto. A ver, conclusiones, sale. Vamos al lío. Yo creo que empecemos a fijarnos en estas cosas y yo diría, sobre todo esto lo cuento porque me he visto reflejado que en distintas elecciones he votado a gente de diferente ideología. ¿Eh? Y Hombre, digo, hostia, seguro. ¿esto por qué? ¿No? Y yo creo que es por esto, ¿no? Es por esto. Porque creo que me gusta darle importancia más al cómo que al contenido, ¿no? Que al que me creo más a alguien cuando identifico que va con un buen cómo, que tiene unos Yo también. argumentos que son magníficos, ¿no? Lo has dicho y estoy muy de acuerdo. Con la palabra y con los temas objetivos es más fácil engañar. Con el cómo que sale de la parte inconsciente Ah, es mostrar talante y es demostrar un poco quién eres de verdad. Con lo cual, invitemos a la gente a que se fije en el cómo y luego suena la alarma. Invitemos a la gente a que venga en Bilbao a ver a Sombra Doble cuando os acerquéis por aquí. eso es lo importante. Eso es lo importante de verdad. Un abrazo, Ale. Muchísimas Bueno, nada, gracias. muchísimas gracias. Cuídate.